No sé en qué momento el hambre dejó de doler y empezó a oler. Había pasado tanto tiempo sin probar un bocado decente que el aire mismo me sabía a óxido. A veces creía que la carne se me caía en jirones, invisible pero real, como si el cuerpo se estuviera consumiendo desde dentro, alimentándose de sí mismo. Y en ese hueco, entre el estómago vacío y los pulmones llenos de polvo, nació la idea más absurda que pude tener. Conseguir trabajo. El amanecer no parecía luz sino un reflejo enfermo que se arrastraba por los techos podridos de la vecindad. Las paredes sudaban humedad. El olor a moho era tan espeso que uno podía masticarlo. La chilindrina dormía, y su respiración era un silbido tembloroso, como si soñara con un mundo donde no existiera la miseria. No quise despertarla. Si me veía salir con los bolsillos vacíos y la mirada perdida, sabría que mentía cuando le dijera que todo iba a estar bien. La vecindad entera olía a algo agrio esa mañana. Quizá era el agua estancada del barril del Chavo o el vapor de las ollas de Doña Florinda, donde hervía siempre el mismo guiso que olía a rabia y soledad. Pasé junto a la puerta del señor Barriga, escuchando su tos gruesa mezclada con el sonido de monedas contadas una a una. La miseria también tiene música. Solo hay que tener el oído roto para entenderla. Encontré el trabajo por casualidad. En la esquina del barrio, un grupo de hombres esperaba frente a un camión cubierto de polvo. Decían que necesitaban obreros para una demolición al otro lado del río, en una fábrica abandonada. No pregunté cuánto pagaban. Bastaba con que pagaran. El camino hasta el sitio fue largo y gris. A cada metro el paisaje se descomponía más, como si el mundo estuviera deshaciéndose en una sopa de hierro y lodo. Los otros obreros no hablaban. Apenas respiraban. Algunos tenían las uñas negras hasta la raíz, otros las manos hinchadas como si llevaran años sumergidas en ácido. El olor era insoportable, una mezcla de sudor rancio y carne húmeda. No pregunté nada. Cuando llegamos, el capataz señaló las ruinas de la fábrica. Parecía un animal muerto, hinchado, podrido, cubierto de polvo y moscas. El viento levantaba pedazos de tela oxidada y los hacía danzar como fantasmas. Adentro, el aire era más pesado. Cada paso resonaba como un golpe en un ataúd de metal. Había que retirar los escombros, limpiar los pisos, abrir los pasillos donde aún quedaban restos de maquinaria y algo más. No sé cuándo empezó a oler distinto. Al principio creí que era el aceite viejo, pero pronto entendí que no era eso. Había un olor dulzón, cálido, un aroma que se pegaba en la garganta y te hacía sentir náuseas. No era de metal. Era de algo que alguna vez estuvo vivo. Encontramos trozos de tela entre el polvo, una bota aplastada, huesos tal vez de animal, tal vez no. Nadie quiso mirar mucho. El capataz solo gruñó algo y siguió dando órdenes. Cada golpe de la pala levantaba más polvo, y el polvo parecía tener vida. Se pegaba en la piel, se metía en las uñas, en los ojos, en los dientes. Cuando respiraba, sentía que el polvo se deslizaba por la garganta, raspando, dejándome un sabor metálico, como si estuviera masticando clavos. El trabajo continuó todo el día. A medida que el sol se apagaba, la fábrica parecía más viva. Las sombras se movían solas, y el ruido de las herramientas se mezclaba con susurros que venían de ningún lado. Una vez creí escuchar a la chilindrina reír, muy lejos, entre las vigas, pero era solo el viento colándose entre los huecos. Aún así, mi corazón se apretó. Sentí que algo me miraba desde los rincones más oscuros, algo que había estado ahí mucho antes de nosotros. Algo que no quería ser molestado. Al caer la noche, las manos me sangraban. La piel de los dedos se había abierto en líneas rojas, y la tierra se metía en las heridas como un gusano invisible. No dolía ya. Solo ardía. Como si las manos se hubieran convertido en parte del suelo que cavaba. El capataz nos dijo que regresáramos al día siguiente. Nadie se despidió. Subí al camión con el cuerpo cubierto de polvo y algo más. Una capa pegajosa, casi aceitosa, que olía a podredumbre y tristeza. Cuando volví a la vecindad, el aire era más espeso que nunca. La luz del patio temblaba. Vi a doña Clotilde barrer, moviéndose como un espectro cansado. Su escoba arrastraba cosas que no pude distinguir bien. Parecían trapos, pero tenían un color demasiado oscuro. Evité mirar. Sentí el impulso de hablarle, pero algo en su rostro, esa sonrisa seca, clavada en la nada, me hizo seguir de largo.
Entré a mi casa y me miré las manos. La sangre se había secado en un tono oscuro, casi negro. Pero al intentar limpiarla con agua, noté algo que me heló. La sangre no era solo mía. Entre las líneas de mis dedos había trozos diminutos de algo que parecía carne, como si la tierra misma hubiera respirado por mi piel. Esa noche no dormí. La chilindrina hablaba en sueños, diciendo palabras que no conocía, nombres que nunca le enseñé. En un momento, se sentó en la cama y me miró. Sus ojos estaban abiertos, pero no me veía a mí. Veía algo detrás, en el rincón más oscuro de la habitación. Sentí que el polvo del día seguía pegado en mi garganta, moviéndose, respirando. Y aunque sabía que era absurdo, juraría que el olor a carne húmeda del trabajo había regresado conmigo. Como si algo de esa fábrica se hubiera venido dentro de mí. Y no podía dejar de pensar que, al remover la tierra, al escarbar esos muros podridos, quizás no estábamos limpiando ruinas. Quizás estábamos desenterrando algo que nunca debió volver a ver la luz. No sé si dormí aquella noche. Tal vez cerré los ojos, pero el sueño fue más un desmayo que descanso. Cuando desperté, la luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la ventana como cuchillas oxidadas. La chilindrina ya no estaba en su cama. Por un instante sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero la escuché en el patio, hablando con el chavo. Su voz sonaba extraña, hueca, como si hablara desde un lugar muy lejos. Al salir, el aire era tan espeso que costaba respirar. Las paredes sudaban esa humedad pegajosa que olía a encierro y herrumbre. Doña Florinda gritaba algo desde su puerta, pero las palabras se disolvían entre los ecos. Vi pasar al profesor Girafales, con su traje cubierto de un polvo grisáceo. Parecía enfermo. Sus ojos, antes tan llenos de esa falsa cortesía, estaban hundidos, como si llevara días sin dormir. Todos en la vecindad parecían cansados, como si algo invisible los estuviera drenando poco a poco. Salí rumbo al trabajo. El camino era el mismo, pero algo en él había cambiado. Los charcos del día anterior seguían ahí, pero el agua era más espesa, casi gelatinosa, con un brillo opaco que recordaba al aceite. Las moscas revoloteaban en círculos lentos, pegadas a ese lodo que parecía respirarse a sí mismo. Cuando llegué a la fábrica, el capataz ya nos esperaba. Su rostro estaba cubierto con una máscara de trapo, y por un momento creí que le faltaban los ojos. Solo más tarde entendí que los tenía abiertos, pero tan enrojecidos que se confundían con la carne. Nadie preguntó nada. Todos sabíamos que no había vuelta atrás. Nos hicieron trabajar en un sector nuevo, más profundo, donde el aire tenía una densidad insoportable. Ahí el polvo no flotaba. Se pegaba al cuerpo, se metía entre los dientes, en las orejas, en los poros. Cada respiración era una batalla. Algunos obreros tosían hasta vomitar un líquido oscuro que olía a hierro. Nadie se detenía. El capataz caminaba con su vara en la mano, golpeando el suelo, marcando el ritmo. Mientras cavaba entre los restos de ladrillos y metal corroído, sentí que la tierra se movía. No era imaginación. La tierra se abría por momentos, como si algo debajo palpitara con lentitud. A veces escuchábamos crujidos, como huesos cediendo bajo el peso del tiempo. Una vez desenterré algo que parecía una viga, pero al tocarla, noté que la superficie era blanda, tibia. La solté. Fingí que no la había visto. El capataz me observó un instante y siguió caminando. El mediodía trajo un calor insoportable. El aire olía a cobre y sudor. Cuando me limpié la frente, noté que la piel me dolía, como si el sol me hubiera cocido la carne. Las manos, ya llenas de grietas, sangraban un líquido más oscuro que rojo. Uno de los obreros cayó al suelo, convulsionando. Lo arrastraron a un rincón sin decir palabra. El capataz no se movió. Solo anotó algo en una libreta. Al caer la tarde, un murmullo recorrió al grupo. Alguien había encontrado una puerta subterránea, oculta bajo una capa de concreto resquebrajado. El capataz nos ordenó abrirla. Tardamos horas, golpeando el suelo con picos y martillos. Cuando finalmente cedió, un aire más frío, más podrido, emergió desde abajo. Era un olor tan denso que casi podía cortarse. Nos hicieron bajar con lámparas. El túnel era estrecho, con paredes cubiertas de una sustancia viscosa, gris verdosa, como si la humedad hubiera tomado forma. El piso se hundía bajo los pies, blando, irregular.
El silencio era total, solo roto por el goteo constante de algo que no quería imaginar. Avanzamos unos metros, y la luz de las lámparas comenzó a parpadear. Sentí un zumbido en los oídos, una presión que me empujaba hacia dentro de la cabeza. No sabría decir cuánto caminamos. En algún momento, el túnel se abrió en una cámara más amplia. El suelo estaba cubierto de restos de maquinaria. Y de otra cosa. Algo con forma, pero no del todo. Había fragmentos que parecían metálicos, pero al tocarlos eran blandos. Trozos que parecían huesos, pero tenían dentro cables oxidados. Era como si la fábrica hubiera intentado imitar la carne, o la carne hubiera intentado imitar la fábrica. El capataz se adelantó. Anotó algo más en su libreta y ordenó continuar. Ninguno habló, pero el miedo era palpable, un olor ácido en el aire. A cada golpe de pala, algo se removía bajo los pies. Sentí una vibración leve, un pulso. En un momento juré oír respiraciones a mi alrededor, aunque nadie más las oyó. O fingieron no hacerlo. Cuando salimos de ahí, el sol ya se había ido. El polvo gris lo cubría todo. La ropa, los cabellos, incluso los ojos. Al subir al camión, sentí que la piel de mis manos se estaba endureciendo. Como si el polvo se estuviera fundiendo con la carne. No podía quitarlo, ni con agua ni con jabón. Esa noche, al volver a la vecindad, el ambiente era distinto. El aire olía a humo y grasa quemada. Vi al señor Barriga discutiendo con alguien, su rostro rojo, hinchado, cubierto de sudor. A su lado, Ñoño tenía las mejillas pálidas, casi transparentes. Me pareció ver que temblaba, pero nadie lo tocaba. En el patio, la Chilindrina jugaba sola, moviendo las manos en el aire, como si formara figuras invisibles. El chavo la observaba desde el barril, pero su mirada no tenía la inocencia de siempre. Era una mirada vacía, húmeda, como si algo en él se hubiera roto para siempre. Entré en casa. El espejo del baño estaba cubierto de una capa de polvo que no recordaba haber visto antes. Me acerqué para limpiarlo. Y al hacerlo, noté que el reflejo no era exacto. Mi rostro parecía más delgado, los ojos más hundidos. Y algo en la piel, algo apenas perceptible, se movía bajo la superficie. No supe si era el cansancio o el polvo metiéndose en mis pensamientos, pero sentí que ya no respiraba solo aire. Respiraba esa fábrica, su hedor, su enfermedad. Me acosté sin cenar. El cuerpo me pesaba, pero dentro de mí algo seguía despierto, latiendo con un ritmo ajeno. Y antes de cerrar los ojos, juraría que escuché, desde algún punto lejano del patio, un sonido hueco, como de metal golpeando carne. No era el viento. Era algo más. Algo que me había seguido desde el trabajo. No recuerdo el día exacto en que el polvo empezó a salir de mi piel. Al principio eran solo escamas grises, pequeñas, como restos de cal adheridos a los brazos. Pero luego comenzaron a expandirse. Cada mañana, al lavarme, el agua se volvía turbia, espesa, y el olor a óxido se quedaba impregnado en mis dedos. Intentaba ocultarlo, pero la Chilindrina lo notó. No dijo nada, solo me miraba con esa mezcla de miedo y tristeza que tienen los niños cuando entienden algo que los adultos todavía niegan. En la vecindad, el aire se había vuelto distinto. No sé si fue mi imaginación o el mismo polvo que traía pegado, pero cada rincón parecía cubrirse de una capa invisible, un velo de ceniza que lo corrompía todo. El barril del chavo olía raro, un hedor agrio que no provenía de la comida, sino de algo más profundo, como si la madera se estuviera pudriendo desde dentro. Doña Clotilde hablaba sola cada vez con más frecuencia, y a veces barría sin detenerse, moviendo la escoba sobre el mismo punto durante horas. El profesor Girafales ya no venía tan seguido, y cuando lo hacía, traía el rostro amarillento, las manos temblorosas. Doña Florinda lo atendía con una sonrisa tensa, casi forzada, y detrás de ellos, Kiko observaba en silencio, con los labios agrietados. Nadie comía bien, nadie dormía bien. La vecindad entera parecía descomponerse, y aunque todos lo sabían, nadie lo decía en voz alta. En la fábrica, el trabajo seguía. El capataz ya no usaba la máscara, y al verlo sin ella, entendí por qué la llevaba. Su rostro era una masa de piel tensa y agrietada, con manchas oscuras que parecían moverse bajo la superficie. Daba órdenes con una voz ronca, como si le costara respirar. Los obreros nuevos no duraban mucho. Algunos desaparecían de un día para otro.
Otros simplemente se quedaban quietos, mirando al vacío, hasta que alguien los apartaba del camino. Yo seguía cavando. Cada golpe de pala levantaba nubes del mismo polvo gris. Y cada vez que respiraba, sentía que algo dentro de mí se espesaba. No era aire, era una mezcla de tierra y hierro que me iba llenando por dentro. Cuando tosía, el esputo era denso, con un tono oscuro, casi negro. A veces encontraba fragmentos duros, como piedrecillas. Pero no eran piedras. Eran partes de mí. Una tarde, al limpiar los escombros, noté que mis manos habían cambiado. La piel tenía una textura extraña, seca, casi rugosa. Al frotarlas, se desprendían partículas minúsculas, como arena. Intenté arrancarlas con las uñas, pero solo conseguí abrir pequeñas grietas, de donde brotaba un líquido espeso, del mismo color que la tierra. El capataz me observó un momento, y por primera vez, sonrió. Esa sonrisa me heló el alma. Cuando regresé esa noche, la vecindad estaba en silencio. Ninguna voz, ningún grito, ni siquiera el llanto de los niños. Solo el goteo constante del grifo del patio y el zumbido lejano de los cables eléctricos. Vi al señor Barriga caminando lentamente, su cuerpo más redondo que nunca, pero su piel. Su piel parecía inflarse y hundirse con cada paso, como si respirara aparte de él. Ñoño iba detrás, arrastrando los pies, dejando un rastro oscuro en el suelo. Entré a mi casa con un nudo en el pecho. La Chilindrina estaba despierta, sentada en la cama, con las manos apoyadas en las rodillas. Me miró y me dijo algo sin decirlo. Sus ojos lo dijeron por ella. Sabía que algo andaba mal conmigo. Intenté sonreír, pero sentí que el gesto me estiraba la piel como una máscara seca. Esa noche no comimos. Ninguno tenía hambre. En la oscuridad, el silencio pesaba tanto como una piedra. Oí pasos fuera de la casa, lentos, arrastrados. Golpes leves, como uñas raspando las paredes. Quise asomarme, pero no pude moverme. El cuerpo me dolía, pero no como antes. No era cansancio, era rigidez. Sentía que los músculos se endurecían, que la carne misma se volvía polvo, como si el cuerpo quisiera regresar a la tierra antes de tiempo. Cerca de la medianoche, escuché algo que me heló. El llanto del chavo. Venía del patio, pero sonaba distorsionado, como si su voz rebotara en un túnel profundo. Me levanté y abrí la puerta. El aire estaba denso, el suelo cubierto por una capa de ceniza que crujía bajo mis pies. El barril estaba a medio volcar, y de su interior salía una mezcla de vapor y olor metálico. No me atreví a mirar dentro. Detrás de mí, alguien respiraba. Al girar, vi a doña Clotilde parada en el pasillo. Su vestido estaba cubierto de polvo, y su rostro. Su rostro era una máscara gris, sin brillo. Sus ojos parecían huecos. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, mirándonos. Luego ella simplemente giró y siguió barriendo, arrastrando su escoba sobre el mismo punto una y otra vez. Volví al cuarto. La Chilindrina dormía, pero su respiración era lenta, irregular. Me acerqué a cubrirla con una manta, y fue entonces cuando noté que sobre su almohada había un rastro de ese polvo gris, el mismo que salía de mis manos. Intenté limpiarlo, pero al hacerlo, vi que se hundía en la tela, manchándola. Era como si nada pudiera desprenderse ya de nosotros. Al amanecer, el sol no brilló. Solo hubo una luz enferma, pálida, que no calentaba. El aire olía a metal caliente y tierra húmeda. La vecindad entera estaba cubierta de una fina capa gris. Nadie salió de sus casas. Solo el sonido de las escobas, una detrás de otra, barriendo un polvo que nunca desaparecía. Ese día no fui al trabajo. Sentía que el trabajo estaba aquí, dentro de mí, en cada respiración, en cada grieta de la piel. Y por primera vez entendía algo que no había querido ver. La fábrica no estaba enferma. Era nosotros. Éramos el material, los escombros, el polvo que ella usaba para seguir viva. No amaneció más después de ese día. O quizás sí, pero la luz dejó de significar algo. Afuera, el cielo era una masa de ceniza suspendida, sin forma, sin dirección. El aire ya no se movía. Todo estaba quieto, incluso los sonidos. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del colapso. La Chilindrina no despertó. Su cuerpo seguía tibio, pero su respiración era tan leve que apenas levantaba la manta.
No supe si dormía o si algo dentro de ella se había rendido. Al intentar tocarla, noté que su piel estaba cubierta de una fina capa gris, la misma que ahora cubría mi cama, mis ropas, mis manos. Intenté limpiarla, pero el polvo se hundía, se mezclaba con la piel como si siempre hubiera estado allí. Salí al patio. La vecindad entera parecía un mausoleo. Las puertas estaban entreabiertas, las ventanas cubiertas de una capa espesa de polvo. El silencio era tan absoluto que cualquier movimiento parecía un sacrilegio. El barril del chavo estaba lleno de esa sustancia gris, una pasta húmeda que burbujeaba con lentitud. El olor era insoportable, una mezcla de hierro y podredumbre. Por un instante creí ver algo moverse dentro, algo que no quería reconocer. Me alejé. Vi a doña Florinda parada frente a su puerta, inmóvil. Su vestido, antes colorido, se había vuelto ceniza. En sus manos tenía un trapo que pasaba una y otra vez sobre una taza vacía. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. Detrás de ella, Kiko yacía en el suelo, encogido, cubierto de polvo. Nadie lloraba. Nadie hablaba. El profesor Girafales estaba en el patio, con la cabeza gacha. Su piel parecía cuarteada, las grietas profundas como heridas. Sostenía un ramo de flores marchitas, que se deshacían entre sus dedos en una lluvia de ceniza. A lo lejos, el señor Barriga caminaba tambaleante, sujetando un maletín que se deshacía en pedazos. Ñoño lo seguía, su cuerpo hinchado, su piel translúcida, respirando con dificultad. Cada paso levantaba una nube que nunca terminaba de asentarse. Y entre todos ellos, el sonido de una escoba. Doña Clotilde seguía barriendo. Su escoba no tocaba el suelo. Flotaba sobre el polvo, moviéndose con una lentitud hipnótica. Cada barrido parecía borrar los límites del mundo. Me acerqué, pero cuando pasé junto a ella, vi su rostro. Ya no tenía facciones. Era una máscara lisa, una superficie donde la carne y el polvo se habían fundido en una sola cosa. Regresé a mi cuarto. La Chilindrina no se movía. Su rostro era sereno, como si hubiera alcanzado una paz que yo no merecía. Me senté a su lado, y por primera vez desde que empezó todo, no sentí miedo. Solo un cansancio infinito. El polvo lo cubría todo. Se acumulaba en las esquinas, en los ojos, en la lengua. Lo respiraba y ya no tosía. Era como si mi cuerpo lo aceptara, como si al fin comprendiera que nunca iba a salir de mí. Pensé en la fábrica. En el capataz, en sus ojos enrojecidos, en su sonrisa. En la libreta donde anotaba cada día de trabajo. Quizás su propósito no era destruir la fábrica, sino expandirla. Que el polvo viajara, que se pegara a nuestras ropas, a nuestras pieles, hasta llegar a nuestras casas. Hasta aquí. Hasta este patio. El suelo tembló apenas, un movimiento tan leve que cualquiera lo habría confundido con el viento. Pero no era viento. Era un pulso. El mismo que había sentido bajo la tierra en aquellos túneles. El mismo que ahora sentía dentro de mí. Era como si la fábrica respirara a través de nosotros. Me miré las manos. Ya no sangraban. La piel se había endurecido por completo, con una textura seca, agrietada. Cuando intenté cerrar los dedos, se quebraron pequeñas líneas, y de ellas salió polvo. No dolía. Ya nada dolía. Solo una sensación de quietud, de entrega. Escuché un sonido leve detrás de mí. La Chilindrina se incorporó lentamente. Su rostro estaba cubierto de ceniza, pero sus ojos estaban limpios, luminosos. Me miró, y supe que no era miedo lo que quedaba en ellos. Era comprensión. En silencio, se acercó a mí y tomó mi mano. El contacto fue cálido, pero frágil, como si tocara algo que podía deshacerse con un soplo. El suelo volvió a temblar. Las paredes comenzaron a desprender polvo. El aire se volvió tan espeso que apenas podía ver. Todo el lugar vibraba con ese ritmo lento, casi orgánico, como un corazón enterrado bajo toneladas de tierra. El sonido del goteo del grifo se detuvo. El silencio fue absoluto. Entonces comprendí que la vecindad no se estaba muriendo. Se estaba convirtiendo. En una extensión de la fábrica, en su nueva piel, en su nuevo cuerpo. Nosotros éramos sus ladrillos, su respiración, su alimento. La Chilindrina se recostó junto a mí. Sus dedos se entrelazaron con los míos. El polvo cubrió nuestros rostros, entrando en la boca, en los ojos, en los pulmones.
Pero ya no importaba. Porque en el fondo, todo se sentía tranquilo. La tierra nos reclamaba. La fábrica, la vecindad, el polvo. Todo era lo mismo. La última imagen que tuve antes de que todo se volviera gris fue la del barril del patio. Ya no humeaba. Solo una columna de polvo se elevaba de él, girando suavemente hacia el cielo muerto, como un suspiro cansado del mundo que alguna vez conocimos. Después de eso, no hubo más días, ni noches, ni nombres. Solo silencio. Y el polvo, siempre cayendo, cubriéndolo todo. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece. Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Chris, salúdame. Y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...